Siento una gran e inmensa responsabilidad al transmitir este mensaje para la época en que nos ha tocado vivir. Aunque muchas cosas no las sabemos, solo tú las sabes. Confiamos en ti y en que tú nos dirijas a decir lo que es necesario en esta época para bendición y edificación a tu iglesia, la cual tú compraste con tu sangre. Te pido ahora, Señor, que seas con cada persona que fue mencionada, que está enferma en el día de hoy, por aquellos que están de viaje, como lo es Damaris, que está viendo a su nieto, y te pedimos, Señor, de que la traigas con bien esta noche. Para la gloria de tu nombre, para bendición a tu iglesia, te rogamos todas estas cosas. Y una cosa muy especial que te pedimos, que guardes a nuestros niños de toda maldad. Te lo rogamos por los méritos de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Y el pueblo dice, amén, amén, amén. Gracias. Pueden sentarse. La epístola a los Colosenses tiene como trasfondo el hecho de que, en una forma, por así decir, resumida, el hecho de que hay personas que buscan elementos eclesiásticos, pero sin el Cristo del Nuevo Testamento. Se hablaba de los ángeles, de la adoración a los ángeles, como cosa espiritual, aquello de llenar el corazón con algo religioso, pero sin someterse a los estatutos y a la dirección del Espíritu de Dios. Y el que se somete a los estatutos de Dios lo hace a través de las Sagradas Escrituras, que es la Biblia. Buscar información para basar su fe en otros recursos, abandonando la palabra del Señor. ¿Qué es lo que pasa? Que la persona pues se llena quizás de un conocimiento general, secular y hasta, por así decir, en la metafísica, hasta algo esotérico en el cual necesita de interpretaciones. Para eso se procuran a muchos gurúes. Y la iglesia tiene también muchos gurúes. Lo que pasa es que si se llamaran gurúes, ustedes saldrían corriendo, ¿cierto? O si le dijeran espiritista, ustedes saldrían corriendo. Pero ellos se camuflajean y se autodenominan apóstoles, profetas. Eso es bíblico. Pero el mensaje entonces no va de acuerdo a las Escrituras. Como hemos venido estudiando de atrás, como digo yo, vamos de al frente hacia atrás. Resulta ser que hemos hablado de que uno de los elementos principales de las sectas es negar la encarnación de Jesucristo y aún más allá, negar la resurrección corporal. ¿Por qué hablamos de corporal? Porque la mayoría de las sectas religiosas no creen en la resurrección del cuerpo. Más bien habla de una resurrección espiritual. Y eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que Cristo resucitó corporalmente. Y añade que nosotros también seremos resucitados corporalmente, como Cristo lo fue, por el mismo poder del Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. Nosotros seremos levantados de entre los muertos. ¿Usted sabe lo que es eso? Tengo esperanza de ser lindo. Aquellos que tenían cierto, ¿verdad? Hay gente que dice, a mí no hay quien me arregle.
Sí, sí, te van a arreglar, mira, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Ok? Usted va viendo. ¿Qué sucede? Como el problema de todas las sectas tiene que ver con Jesús. Acuérdese de eso. El problema de las sectas tiene que ver con Jesús. Ustedes van a notar que muchas de las películas de Hollywood se habla de Dios. Hasta invitan a cristianos en programas de televisión. Y Dios me ayudó y Dios me bendijo y Dios. Pero nunca les han permitido, y esto lo sé porque a Nicky Cruz se lo hicieron y a otros cantantes cristianos dentro de los medios que nosotros conocemos, ¿verdad? En la televisión habla de Dios, pero el nombre de Jesús no lo puedes mencionar. ¿Se han dado cuenta? Es más, en las oraciones mayormente en Hollywood dice, te damos gracias por esta comida, amén. Y te dice, mira, oran. Está bien, lo que hicieron de orar está bien. ¿Por qué no pronunciar el nombre de Jesús? Porque el nombre de Jesús hace temblar. ¿A quiénes? A los demonios. Usted pronuncia el nombre de Jesús, el de Nazaret. ¿Qué sucede? Que los demonios enseguida tiemblan, los hace temblar. Y si usted reprende fuerzas espirituales de maldad en el nombre de Jesús, mire, tienen que salir. Y ahí es donde está el problema. Pablo entonces le escribe, mira, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y les da un mensaje aquí, oiga, que es para usted pensar y repensar esto. Dice, porque en Él, ¿quién es Él ahí? Cristo Jesús. Dice, habita en donde corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cada vez que hablo con gente de la nueva era, esta semana he estado con mucha gente de la nueva era. Yo pensé que el movimiento se había callado. No, están vivitos y coleando. Usted sabe. Y entonces, Pablo, quiero recalcar esta enseñanza porque a los testigos de Jehová con mucho amor hay que enseñarles esto. ¿Cuál es la palabra clave ahí? Que dice que en Él habita toda la plenitud, completo. Dice deidad. Y es importante porque esa palabra que aparece aquí, que es theotetos del griego, Pablo la puso exclusivamente para recalcar a quién, la persona de Jesús. Existen dos palabras que nosotros entendemos cuando se habla de Dios. Una es divino y la otra es deidad. Pero en el caso de los griegos, si hubiese dicho que existe toda la plenitud de lo divino, los griegos entendían que Zeus, para los romanos Júpiter, ellos eran divinos. Se va viendo. Afrodita era divina. Venus, para los romanos, era divina. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, pone la palabra deidad. Y esa palabra no se usaba con todo el mundo. Quiere decir que al poner deidad ahí, el Espíritu de Dios quiere decir que Jesucristo es único, que es superior a Zeus,
a Afrodita, a Apolo, a todos los dioses de la mitología griega, a lo que ellos entendían como deidades o divinidades más bien. La palabra deidad está colocada ahí con el propósito de resaltar que Jesucristo es Dios. Si no lo fuera, pudiera haber otra palabra. Y si ustedes miran en su versión, lo van a encontrar con letra mayúscula. ¿Está clarito? ¿Qué pasa? Y añade, si estamos en Cristo, que es deidad, o la deidad, no hay otro como Él, estamos completos. ¿Qué me dice? Usted no tiene que ir en rezos, como me enseñaron a mí cuando niño, a pagar las penitencias. Me ponían en unos guayos de esos decimos guayo en mi pueblo, acá le llaman de otra manera, ¿verdad? Igual, ok. Mano, yo era chiquito, me decían en aquel entonces, era más canito, me decían el cano de Doña Melín. Ustedes saben. Y entonces, para expiar mis pecados, a los 5 años de edad me ponían en unos guayos de esos que raspan el queso. Ay, yo sentí ese dolor. No, tienes que quedarte ahí. Y en una fue, me llevaron donde el sacerdote, ya cuando tenía 13 años. Ya. Y el sacerdote me dio 80 Padre Nuestros. Y entonces yo recuerdo que mi hermana se pasaba, yo no sé cuántas Ave María, y los creo en Dios Padre como 100 y pico. Y entonces mi hermana, que desde las 5 de la tarde me estaba esperando, ya eran las 6:30, iba al confesor y me decía, ya. Y yo, espérate, me falta. Y me dijo, ¿y qué fue lo que tú hiciste? Que te han dado una penitencia ahí. Mi hermano, que yo no he visto a nadie en el barrio que le hayan dado esa penitencia. Yo puse una plancha, como yo siempre tenía un plan A y otro B. Mi mamá no me quiso planchar la ropa. Yo creo que lo he contado aquí antes, pero si no, los nuevos se enteran. Y desde niño observaba cómo se planchaba. Mi mamá me dijo que no, que ya no va a estar lavando ropa, que sí. Y entonces yo dije, wow, yo me voy a poner ese suit hoy, que recuerdo que era amarillo, así con pantaloncitos cortos, y pegué la plancha y la puse esa plancha. Estaba encima de lo que se llamaba antes un ropero, un chiffon over. ¿Se acuerdan? Luego le explican a los más jóvenes qué es eso, porque ahora es el closet, right? La puse ahí, habían periódicos, yo no sabía que eso quemaba. Y me fui, la puse a las 12 para venir a las 3 de la tarde a planchar. Cosa de avanzar, Y mi madre empezó a oler y huele a quemado. Era común que la gente quemara periódicos en el barrio y salía para afuera y aquello, mire, fresquecito, y entraba para adentro. Es aquí, pero ¿quién estará quemando periódicos? Hasta que fue para el cuarto. Hermanos, y cuando ella vio aquello encendido en fuego, se trepó. Mi madre, si la conocieron, era bien colorada, con los ojitos pequeños azules. Y así se puso roja, que parecía un semáforo. Y agarró aquello, ¡guau! Y aló el cable. Y la palabra mágica, Israel Santos. Y me llamó. Ustedes saben que cuando las madres te llaman con nombre y apellido, ¿cómo era que te llamaban a ti? Juanito Pérez Montalvo, o Juanito, y qué sé yo, González Benítez, ven acá. Y a mí me llamaron por nombre a Israel Santos. Y yo dije, ándale. ¿Qué habré hecho yo? Ven acá. Yo le dije, ¿para qué? Me dijo, para algo bueno. Pero me lo dijo con un coraje. ¿Para algo bueno para quién?
Ella se iba a dar el gusto de darme la pela del siglo. Ustedes van viendo cómo es la cosa. Miren, hermanos, ¿qué les digo? Cuando ustedes realmente vienen al Señor, me hace reír Jocelyn, que me está mirando ahí, parece que ella no se ha portado bien. Sí, qué bueno. Ustedes van viendo, perdónenme que se me ha ido un poquito el punto, porque dice aquí que estamos completos ¿en quién? En Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad, entiéndase, autoridad. Cuando dice que nosotros estamos completos, no es necesario el que usted haga algo más para ser salvo, porque cuando vino a Cristo, que Él es Dios, le perdonó toda maldad. No importa cuántas planchas usted haya puesto, ya sea por inocencia como el caso mío, usted no tiene que seguir pagando pecados que ya a usted le perdonaron. ¿Se entiende? Hay gente que vive todavía en la carga del pecado y me dicen, pero yo no me siento perdonado, pastor. Siempre le digo, el problema está en que cuando la persona no lee lo que la Biblia dice y escucha voces aquí, voces allá, entra la confusión y siempre anda en la angustia de saber si es perdonado o no. La Biblia dice que al venir a Jesucristo ya usted fue perdonado. Pero acuérdese lo que le dijeron a la mujer del capítulo 8 de Juan. ¿Dónde están los que te condenan o te condenaron? ¿Qué fue lo que ella dijo? No hay ni uno. Y le dijo, y yo tampoco te condeno. Pero fíjate lo que le dijo. Vete en paz y no peques más. No es el deleite de esta mujer de aquí en adelante ensuciarse constantemente en lo que ya le fue perdonado. ¿Usted entiende? Por eso dice, la gente tiene que creerle al Señor. Cuando dice, desde hoy estarás conmigo en el paraíso, el ladrón nunca se puso en la cruz. ¿Será verdad ese ofrecimiento? ¿Y si no? ¿Conocen gente así? ¿Quién es la autoridad aquí? Cristo. Si Cristo dice que tus pecados fueron perdonados porque creíste en la muerte y resurrección de Jesucristo, te dice que estás completo, estás completa. ¿Se entendió? Ahora viene lo otro. Cuando dice arriba que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, si hay una vez que tenemos que tener cuidado es ahora. La gente en Puerto Rico, yo no entiendo cómo muchos de ellos dicen creen en Dios, los que están, por ejemplo, en el gobierno, los que hacen las leyes. En el día de hoy se está batallando por el alma de nuestros niños. Hay iglesias que se oponen a ir frente al Capitolio y decirle lo que hicimos es, nosotros lo hemos hecho todas las veces que han habido marchas. Hemos estado allí levantando la voz en contra de aquellos que se oponen a la familia. Para poder hacer esto, bueno, hay un senador ahí que dijo, vamos a ver, ese que es independiente, dijo, como no puedo mencionar nombres porque tú sabes, pero el pobre parece que se viste como un caballito y
tiene un ponytail, que no se le permita a los de la iglesia entrar allí. ¿De dónde saca eso? Nosotros tenemos el derecho moral y espiritual de parte de Dios de ir a defender lo que es sagrado para Dios. Imagínate que les dice, dejad a los niños venid y no se lo impidáis. ¿Se acuerdan? Porque de los tales es el reino de los cielos. Ustedes están viendo lo que está pasando. Dice, sacan a Dios. Las grandes compañías de tecnología han dominado totalmente los medios. Y el que no esté con ellos, mira, te cancelan la cuenta de una, la otra, y cuando vienes a ver no te puedes comunicar. Están como aquellos que decían, they burn you out, que no te puedes comunicar, estás en la calle, estás sin dinero, todo te lo cancelan. Pero este es el tiempo en que padres y madres, abuelos, abuelas, familiares, tíos, tías, tienen que ir de verdad, de rodillas, con toda la fuerza que usted pueda tener para detener un mal creado por el mismo diablo. Donde ellos ahora tienen el poder, esta gente, de dominar al mundo con la tecnología. E incluso podemos cambiarle el sexo a cualquier persona que se sienta con inclinaciones hacia esa dirección. Pero hemos visto que los que se han hecho las operaciones, cuando llegan a la edad donde razonan por sí mismos, se dan cuenta, como hizo Perry Desmond en la ciudad de Nueva Orleans cuando yo era estudiante. Perry Desmond dijo lo que yo he hecho con mi cuerpo. Y yo lo conocí personalmente a un hombre que una filosofía de las religiones del Oriente le hicieron creer que él era un espíritu de mujer embotellado en el cuerpo de un hombre. Cuando la Biblia enseña que los espíritus no tienen sexo, no tienen género. Los ángeles también dicen lo mismo de ellos. Usted va viendo. Y Perry Desmond fue el primero que se hizo la operación en los Estados Unidos del cambio de sexo, para allá para los años, creo que fue los 70. Y él era el dueño de varios negocios en una de las peores calles de la ciudad de Nueva Orleans, que se llama Bourbon Street. Y yo fui ahí porque íbamos a ministrar a la gente en 5 minutos. Nos enseñaban a todo el que pasaba de turista, allí estábamos metidos, ¿sabe? Le decíamos a la gente, ¿me permite compartir con usted lo que Cristo ha hecho en mi vida? Algunos turistas me decían, bueno, tiene que ser rápido porque yo la verdad no. Y los que me decían que 5 minutos era mucho, yo les decía, me permite 1 minuto nada más, le prometo que 1 minuto. A 1 minuto está bien. La pregunta en 1 minuto ¿es usted salvo? En aquel entonces todo el mundo tenía por lo menos una idea del concepto judeo-cristiano de quién es Dios y de Jesucristo. Aprendí algo con un hermano en esta iglesia que fue diácono, que hizo lo mismo. Me dicen, bueno, eso yo creo que sí. Le pregunté, ¿por qué? Me dice, porque yo soy buena gente. ¿Cuál es la segunda cosa que te dicen? Yo no le he hecho mal a nadie. ¿Sí? Yo no le he hecho mal a nadie. Y yo le decía, pues mire, de buena gente está lleno el infierno, así que buenas tardes o buenas noches. Y como estaba el teléfono ahí, al ratito llamaban a
al headquarter de donde estábamos, al cuartel general de donde estábamos. Decía, oye, yo tengo aquí un panfleto que un joven del seminario me entregó y que yo quiero saber más sobre esto porque él me dejó asustado. Me dejó asustado, decían. Y yo decía, mira qué bueno. Ya ese método no funciona como antes. Porque la gente ahora, Satanás ha sido tan astuto que les ha dado una educación tremenda. Ustedes tienen tiempo, ¿verdad? Por lo menos 10 minutitos. Y yo escuché a Perry Desmond que a pesar de cambiarse el sexo y haber tenido yo no sé cuántas parejas y haber tenido los senos y haber tenido todos los elementos de una mujer, seguía siendo infeliz, seguía siendo miserable. Y cuando pasa por el lado de una iglesia como esta, en la ciudad de New Orleans, que cantaban coritos en la noche, en aquella época, las ventanas estaban abiertas. ¿Que sigue conmigo? Y entonces, ¿sabe lo que pasó? Escuchó, me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Y cuando escucha todas esas cosas, en la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Cuando él pasa al frente, que el pastor hizo el llamado porque dijo, tenemos una dama aquí, ¿cómo usted se llama? Ya delante de Dios, mi nombre es Perry Desmond. Como era medio así, baticostales, llegaron todos ahí. En una legión de personas y le pusieron las manos rápido, Señor, ayúdale. Y esa oración que oí a Jay Fonseca, que dice que iba a estudiar para pastor, y ese es el más moderado, ¿sabe? Que eso es que está mal, porque le da trauma. A Perry Desmond no le dio trauma, a Perry Desmond lo convirtieron. Pero no fueron los hermanos, fue Cristo. Esa oración de fe llegó y él se dio cuenta y lo primero que dice él, y lo escuché yo con mis oídos, que él dijo, Dios mío, lo que yo he hecho con mi cuerpo. Cuando uno viene delante del Salvador que nosotros adoramos, nosotros nos vemos como somos, viles pecadores en necesidad de que el Señor, el único que puede limpiar nuestros pecados, nos limpie con su sangre. Y todo pensamiento malo y toda actuación mala, cuando venimos delante del Señor, la sangre de Cristo nos borró todo pecado y toda maldad. ¿Usted está conmigo? Vamos a añadir algo ahí. Primera de Juan. Mira, Primera de Juan, y tengo que repasar esto porque estos mensajes ya no los oye usted por televisión. ¿Cuál es el que oye en televisión mayormente? Ay, Dios mío. Prosperidad, decláralo. Y mira lo que dice aquí. A mí me encanta esta parte porque de verdad. El verso 9, Primera de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros, ¿qué confesamos? Nuestros pecados. Él, ¿quién es Él? Cristo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Lo escuchan? Yo entiendo que todo aquí el que conoce al Señor ha tenido que practicar esto más de una vez. ¿Sí? Más de una vez. Porque pecamos y tenemos que venir a la sangre de Cristo confesando nuestros pecados. Y vuelve Juan y nos dice en el capítulo 2, hijitos. ¿Se acuerdan que la palabra hijito es tecnia?
Al decir tecnia, quiere decir que Él está hablando con un inmenso cariño. Hijitos míos, amados, es otra palabra que se usa. Los quiero, mis queridos, dirían los argentinos, queridos. Usted va viendo. Queridos míos, hijitos míos, cariños míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La iglesia tiene que practicar a diario esta confesión. Si no lo hace, usted no gana un alma. Porque algo que he aprendido con los años y la experiencia que uno tiene ya, que cuando uno está... Hello. Tiene un delay. No están oyendo, ¿verdad? Ok. Una de las cosas que uno aprende es que cuando tu corazón está confesado delante del Señor, sucede lo siguiente: que Dios de alguna manera te envía a la gente. Yo he estado en aviones. Me ha tocado en varias ocasiones distintos religiosos. Me gusta cuando razonan y son personas que tienen sabiduría, por lo menos, aunque pertenezcan a una secta. Me ha tocado 2 veces ministrar a un testigo de Jehová en distintos vuelos con Southwest. En una me puso a una joven, bastante joven, ya era una madre, y se sentó al lado mío, pero en el lado mío, que yo escojo el de que dice exit porque hay más espacio para uno sentarse. De hecho, uno paga hasta $15 extra para poder sentarse allí. Y ese asiento estaba vacío hasta el final, y ella entró al final y se sentó allí. Mire cómo Dios utiliza el asunto. Viene ella y la azafata le pregunta que si habla inglés. Ella me dice, empieza a toser, ¿qué me estás diciendo? Yo le dije, yes. Y dice, yes. Ok. Y le pregunta que si podía levantar 50 libras. Me dice, ¿qué me dijo? Que si puede levantar 50 libras. Y entonces ella me mira a mí y me dice, ¿ella está contigo? Y yo, no, la primera vez que la veo. Y le sonrió, te voy a dejar ahí, porque sé que vas a buscarlo ahí para que te ayude con la traducción, pero es ok. Y entonces ella cerró los ojos y me vio leyendo algo y me mira y me dice, ¿y a qué usted se dedica? Yo dije, ay, que no le puedo decir que soy pastor porque no me va a hablar más. Pero dije, pues soy ministro. Sí, pues mi mamá es testigo de Jehová. ¿Y tú qué eres? Bueno, a mí me obligaban a ir, me decía ella. ¿Y cuál es el problema? Le decía yo no entiendo, me dice ella. ¿Usted me puede explicar? Miren, hermanos, desde Orlando hasta San Juan, estuvimos conversando precisamente de quién es Cristo, su deidad, y yo andaba con mi Biblia y ella anotando todo. Me hizo regalarle un libro de Ron Rhodes que habla precisamente de cómo ministrar al testigo de Jehová, y te dice, cuando ellos te digan esto, pregúntales esto. Ese libro existe para que ella pudiera ministrar a su familia también. Cuando uno encuentra que Jesucristo es nuestro abogado, usted le confiesa los pecados al Señor. Recuerde que hay un fiscal maligno que le va a decir,
y no, ese pecado ya él lo confesó, o ella lo confesó. Por eso dice, yo les digo a ustedes que no pequen, pero si alguno, por razones no explicadas aquí, hubiese pecado, que no viva en la amargura de una persona como si no tuviera un Salvador. ¿Se entiende? Sino que vaya al abogado por excelencia que dice ahí, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, para que no se deleiten en el mismo pecado una y otra vez y otra vez y otra vez. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para quién, con el Padre. ¿Qué está diciendo? Que Jesucristo va a interceder por ti. Mira cuánto te ama. ¿Lo vas viendo? Nos ama de una manera que perdona todos nuestros pecados, pero nos exige confesión de pecados y fe en lo que Él hizo en el Calvario para que su sangre expíe, cancele todo pecado y toda nuestra maldad. Ya mismo termino, hermanos. Usted va viendo, eso evita que el cristiano viva en la derrota. Ustedes no saben cuántas veces Satanás susurra. Usted lo va a susurrar cuando más débil está. Recuerda que él está buscando a quien devorar. Está buscando, y el más débil lo va a devorar. Pero usted va a decirle, ¿pero qué te pasa a ti? Yo soy un redimido por la sangre preciosa de nuestro Salvador Jesucristo. Y esa sangre cubre la multitud de pecados cometidos contra el Señor, de la cual no me traen deleite, porque el pecado tiene una cosa que te engaña. Anoche mi corazón estaba roto. Tengo unos muchachos allí donde vivo, buena gente, y yo no sé cuántos jóvenes habían, pero yo calculo que habían como entre 10 a 15, quizás más. Y muchachitas jovencitas. Ahí se fumaba marihuana, parece que eso es una fiesta anual que hacen. Con ese aguacero no tenían a dónde ir. Y a mí tenía en mi corazón el hacer un asopao e invitarlos para que dejen ese vicio. Pero no tenía suficientes camarones para hacerlo. Estaba enojado conmigo. La próxima vez tengo 3 bolsas ahí para invitarlos. Y hago un asopao y les digo, ven asopao aquí conmigo para hablarles. Hermanos, ellos creen que están gozando. Por la mañana se levantan y se levantan con una pesadez. Le llaman hangover. Eso mismo les va a pasar si siguen en ese camino. Y ahora con esta idea de la filosofía hueca sutileza, recuerda lo que dice, que el cannabis medicinal es una droga que te va a llevar a la droga y vas a terminar siendo a la larga un adicto de la heroína y de la heroína a la otra y a la otra, porque eso no va a parar. Ese es el gancho. Para sorpresa mía en la televisión, en cuanto al transgénero, en el programa, que yo nunca lo veo y ese día Dios me puso a verlo porque estaba almorzando, ponen a una mujer hablando día tras día, algo así creo que se llama. ¿Qué le pasa? Este martes va a testificar un transexual de esto para decir que eso es científicamente corroborable, que esa tendencia está ahí, porque científicamente está probado que desde el nacimiento tiene esa preferencia. ¿Cuántos siglos de existencia tenemos? Y nos están engañando y muchos han comprado la idea. Tengo una muchacha cristiana que me dijo un día, esa psicología barata tuya, me dijo. Y no voy a decir el nombre porque ella está de ministro en una iglesia. Y yo le dije, ¿qué tú estás diciendo? ¿Qué de disparates dice
mucha gente en el campo de la psicología, científicamente está corroborado que esa simiente allí ya decidió el sexo que quiere ser. ¡Qué estupidez! La ignorancia. Dios conoce a cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo y nos dio una definición: hombre, mujer, que si luego cambian es porque la gran mayoría es porque se puso de moda, pero después que pasa la moda y se da cuenta que le engañaron y no encuentra placer en lo que hace, ¿qué sucede? No hay marcha atrás, sobre todo en el hombre que cambia sus genitales y cuando ve a Cristo se da cuenta lo que he hecho yo. Y lo único que puede hacer es, como hizo Perry Desmond, someterse a la gracia y al perdón del Señor Jesucristo. Porque cuando pase a la eternidad, va a pasar a la eternidad con Jesucristo. Este mundo aquí es temporero. No dejen que engañen a sus hijos y usted no ceda de la pelea, porque Cristo está con ustedes. Todo el que tenga niños aquí debe ser tema nuestro de tenerlos en oración, porque el poder de la oración puede hacer mucho. ¿Usted está conmigo? Sí. Hoy me he extendido un poquito, pero miren, la próxima vez va a ser más corto. Pero es la urgencia que hay, porque ese proyecto que tienen no solamente atenta contra los padres que no le pueden enseñar a los hijos en la identidad biológica. Tú eres mujer, tú eres hombre. Estas son tus funciones, Dios te creó para eso, con un propósito. No dejes que te lo cambien. Olvídate de todos esos tipos, el del rabito de caballo y la otra loca con el pelo corto, de papeleta verde y qué sé yo qué más. Ustedes saben. Hablaba, y con esto termino, hablaba con un amigo mío que me llamó ayer desde Costa Rica. Quizás él vea este mensaje. Y él me decía el reto que tiene Costa Rica. Como ya ustedes conocen la terminología, la iglesia progresiva. ¿Se acuerdan de lo que es la iglesia progresiva? Sí, ya yo se los he enseñado por 2 semanas. La iglesia progresiva es aquella que todo va. Todo va. Tenemos denominaciones que empezaron íntegras, pero se corrompieron a lo largo del camino, como los metodistas. Algunos presbiterianos, todavía quedan presbiterianos buenos. Dentro de los discípulos de Cristo hay de todo. Hay conservadores y también hay de la iglesia progresiva. Usted tiene que tener mucho cuidado, porque las ideas es sacarlos de Cristo, que es la deidad, la tiene la plenitud de la deidad. Usted sigue conmigo. Para entonces llevarlo a la iglesia progresiva, y como para ellos no hay sentido en el perdón de los pecados, se dedican a un evangelio social y cogen causas, los derechos de las feministas extremos, los derechos de los transgéneros, los derechos de la iglesia, que es lo que se supone que defiendan, no aparecen por ningún lugar. Nosotros estamos a punto de perder la libertad religiosa y ahora con los gobernantes que tenemos, que son extremadamente liberales, con tal de que de Washington les manden los fondos, le entregan el alma al diablo por un peso. Y no he dicho partido porque todos están partidos.
Termino, hermanos. Sí. Termino con una cosa aquí que... Vaya conmigo un momentito a 1 Corintios, ahora sí que nos vamos. Porque sé que algunos tienen que tomarse su medicina. Dice aquí, 1 Corintios, capítulo 1, verso 20. ¿Lo consiguió? 1 Corintios, capítulo, ¿cuál les dije? 1:20. Dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, ¿dónde está el sabio? Pónganlo en el Capitolio de San Juan, ¿dónde están? ¿Dónde está el escriba, el abogado? Recuerde que el abogado era el escriba. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cómo te va? No creen en la ciencia, la verdadera ciencia. ¿Sí? Pues entonces, como no quieren creer en nada, Dios le dio una locura para ellos, pero para nosotros esto es... Y le dio el mensaje de la cruz. Y la pregunta que se hacen científicamente, ¿cómo un hombre colgado en el madero, en la cruz del Calvario, puede salvar al mundo? ¿Cómo? La respuesta es, si creyeres que Cristo fue ofrecido en sacrificio por tus pecados, los míos y los de todo el mundo. Si creyeres, subráyalo, entonces eres salvo, pero también resucitó de entre los muertos, porque todos los creyentes, ningún creyente va a permanecer en la tumba, sino que serán levantados, como dice la Biblia, al sonar la trompeta. Los muertos en Cristo, dímelo duro que parece como una piragua derretida. Vamos a ver. Resucitarán primero, ¿quiénes? Como está la locura, los muertos en Cristo, y quien lo dice es Dios, que tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte, y por puro amor nos salvó a todos. Y pudiera hablar más sobre el amor de Dios y la tiranía del mundo, pero lo dejo para otro día. El amor de Dios está demostrado aquí en la cruz del Calvario. Les ruego que nos pongamos en pie. Vamos a orar por todo el que tenga nietos, hijos, hijas. Orar por ellos porque la lucha que les espera es grande. Pero recuerden esto. Más grande es el que está con nosotros que el que está en él. Más grande es el que está que el que está en él. Más grande es el que está que el que está en él. Aleluya. Amén. Vamos a orar y luego nos vamos contentos cantando. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te rogamos por los méritos de Cristo, de que tú, Señor, defiendas la causa de los creyentes, aquellos que han sido separados en este marco histórico para proclamar las buenas noticias de salvación pese a la persecución que pueda venir. Oro a ti, el Todopoderoso, para que, Señor, protejas a los niños que tenemos en la congregación, que sea con sus madres, con sus padres,
que los ayudes, Señor, y que los protejas, porque tu palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente, nos dice el Salmo 91. Te pido, Señor, que veamos días de victoria en medio de esta penumbra que quiere arropar a nuestro país. Dale sabiduría a aquellos que gobiernan, que no la tienen y necesitan de ti. En el nombre de Jesús, humildemente oramos. Amén. Amén. Vamos a cantar, vámonos con un buen espíritu.